Estimados estudiantes, en esta pequeña sesión vamos a transmitirles cómo realizar las actividades o la primera de las actividades que tenemos planteada para el curso de Economía del segundo semestre del 2020. Para ello voy a compartir pantalla y voy a poner en primer lugar, acá lo tienen, voy a poner en primer lugar el cronograma de actividades 2020. En este cronograma de actividades, ustedes ven cómo están las clases, que se van a ir colgando, ya se han ido colgando algunas, están las clases que se van a ir desarrollando a lo largo del semestre, están las clases de consulta, con su día y su horario, queda pendiente todavía resolver a qué horarios van a ser. En principio las vamos a mantener, por lo menos por esta semana, para las 16 horas del viernes, pero la clase va a quedar grabada y de esa manera otros estudiantes, quienes no pueden estar presentes en esos horarios por diferentes motivos, van a poder consultarla grabada en el lugar correspondiente y seguramente ahí van a encontrar respuesta a algunas de las preguntas o consultas que se formulen a través de las preguntas y consultas que formulan compañeros de ustedes en esas sesiones de consulta. De cualquier manera, advertimos que esas clases de consulta o sesiones de consulta, a ellas se suma, por supuesto, las comunicaciones que podemos mantener a través de correo electrónico o a través del foro de la página EVA, sobre todo para aquellos que no pueden asistir directamente a esto. Entonces, eso en primer lugar, avisarles, informarles que las clases de consulta de aquí en más van a quedar grabadas y para todos aquellos que quieren o verlas por segunda vez o tomar contacto con esas dudas a partir de las preguntas y consultas de otros estudiantes. Otro tema relevante que nosotros tenemos que informar hoy es respecto a las actividades. Acá estoy señalando con el cursor. El 7 de septiembre, hasta el 7 de septiembre inclusive, ustedes van a tener tiempo para entregar la primera de las actividades. El curso va a constar de dos actividades, la actividad 1, que se entrega hasta el 7 de septiembre, una actividad 2, que se entrega hasta el 2 de octubre, que tendrá otras características y más adelante se les informará, y la otra actividad que tienen que es la entrega obligatoria de grupos de monografía y esquema de trabajo vía EVA. Esto es más adelante todavía, el 9 de noviembre, y a medida que vaya transcurriendo el curso se les va a ir informando cómo serán completados estos pasos. Hoy nos concentraremos en la primera de estas actividades, la que vence el 7 de septiembre. Bien, ¿qué tienen que hacer el 7 de septiembre? Tienen que entregar una lectura comentada, crítica y comentada del capítulo 8 del libro de Allen, Historia Económica Mundial. Recuerden, capítulo 8 del libro de Allen, Historia Económica Mundial. Es una lectura comentada de ese capítulo, particularmente. Es un capítulo breve, pero claro, quizás el rendimiento de la lectura comentada sea mucho más eficaz en la medida que ustedes tengan una lectura o una perspectiva general del libro. Pero es sobre ese capítulo y lo que ahí se establece sobre el cual ustedes van a tener que hacer una lectura crítica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lectura crítica? Bien, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla y voy a presentarles otro documento que va a estar colgado a partir del día de hoy en la página EVA, que es un instructivo, perdón, tengo que compartir pantalla, discúlpenme, perdón que me voy a ir de vuelta, perdón, compartir pantalla, ahora sí, es un instructivo de cómo realizar esa lectura comentada. Lo tienen acá, se puede leer, ustedes obviamente nos pueden consultar a nosotros cualquier duda que les suscite la lectura, ¿verdad? Pero es muy claro en sí mismo. Y por supuesto también están las clases de consulta para ello, ¿no?
La técnica más frecuente, esto es en general, pero ustedes la van a ir aplicando al caso concreto, es la elaboración de resúmenes. A eso apuntamos, a un resumen. Y aclaro, un resumen de una carilla, no más de ello. En una carilla ustedes tienen que resumir los puntos más importantes, y ahora vamos a ver a qué se refiere, a qué nos referimos con puntos más importantes de ese capítulo. El resumen debe captar la macroestructura del texto en lugar de su microestructura o sus detalles particulares. Es decir, el resumen es lo que ese capítulo en particular nos dice en general. No si detenerse en una frase, en un detalle, en un comentario, sino el contexto de ese capítulo. El resumen crítico tiene una primera parte con una descripción completa del capítulo y concisa del contenido de la lectura, digamos que le podemos dedicar a ello media carilla, es decir, qué nos plantea el autor, cómo argumenta su planteamiento, y luego la otra carilla, o la otra media carilla, perdón, para completar la carilla, es las conclusiones de los estudiantes. Este es un trabajo individual, las conclusiones de los estudiantes sobre la lectura y lo que recogen de ese capítulo que nosotros le proponemos como actividad, actividad 1. Las reglas de redacción: presentar el tema principal, recordar la naturaleza de lectura, en este caso es un ensayo, evidenciar el razonamiento del autor, es decir, cómo argumenta el autor, cómo hila el autor sus argumentos, ver qué datos relevantes el autor nos presenta, y luego que uno tiene eso, sacar las conclusiones, y el texto de este guía nos aconseja, les aconseja, ¿verdad?, darle una repasada al trabajo, corregir la redacción, reducir el texto a lo mínimo indispensable, es decir, ser lo más conciso posible, quitando las palabras inútiles, las repeticiones, las imprecisiones, es decir, esas oraciones que no se sabe bien qué quieren decir, hacia dónde apuntan, y las ambigüedades. Eliminar los adjetivos calificativos, es decir, esto es una buena intención la que propone el autor. Tenemos que hablar de la intención del autor, si es buena o mala, en todo caso, quedará reflejada en las conclusiones que ustedes den. El resumen crítico cuenta además con una parte final, con una apreciación personal, es decir, esa media carilla, digamos, en términos aproximados, sobre el contenido del texto, y la crítica apela a elementos internos o externos al texto, es decir, ustedes pueden guiarse simplemente por el texto, o si lo desean, ya es un trabajo un poquito mayor, ¿verdad?, apelar a críticos o a lecturas complementarias que le ayuden a comprender mejor lo que el autor dice. En principio nosotros nos conformamos, y sobre todo por la extensión del trabajo que les estamos proponiendo, con una lectura y ver los argumentos que el propio autor maneja. Y a partir de esa lectura, su análisis es un análisis que intenta evaluar, no aprobar o reprobar tanto, pero evaluar las afirmaciones del autor, si son consistentes, si son comprobables, si tiene sentido lo que el autor dice, etcétera, etcétera. La extensión máxima del artículo es una carilla. ¿Tá? Entonces, estas son una guía, simplemente, que yo estoy, digamos, presentándole, pero que está muy claramente acá señalado. ¿Por qué es una carilla? Porque son muchos los estudiantes. Y es un trabajo individual. Recuerden que cada actividad de las dos que están planeadas a lo largo del semestre es individual y aporta un punto a la calificación final del trabajo monográfico. Esto quiere decir que las monografías, independientemente de su característica, van a tener un máximo de 10 puntos, a la cual se le agregará eventualmente, ¿verdad?, 1 o 2 puntos, porque cada actividad vale un punto en el caso de ser satisfactoria, de manera tal de completar un máximo de 12 si es que corresponde, ¿verdad?
Esta actividad no es obligatoria, es optativa, pero los estudiantes evaluarán si es preciso, si es conveniente hacerla, para, en el caso de que estas dos actividades resulten satisfactorias, por lo menos asegurarse un piso de 2 puntos. ¿Cómo funciona esto? Pongamos que en un equipo hay 4 integrantes. Pongamos que de esos 4 integrantes, 2 presentan actividades y 2 no. Sin embargo, la monografía la realizan esos 4 estudiantes. Supongamos que esa monografía va a estar calificada con un 8. Bien, quienes no realizaron las actividades van a tener un 8 en su nota final. Quienes realizaron las 2 actividades de forma satisfactoria, en vez de tener un 8, van a tener un 10. La monografía vale 8 y esa es la nota piso. Se le agrega, se le añade esta calificación suplementaria en caso de que los estudiantes en forma individual hayan realizado esta actividad de manera satisfactoria. Ahora vamos a ver cuál es el texto que ustedes tienen que trabajar. Voy a minimizar la pantalla. Perdón, no puedo minimizar la pantalla porque estoy grabando. Voy a dejar de grabar un segundo.